Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman. Con las muy buenas noches para todos los radioescuchas de este programa Pedagogía al Aire. Hoy con un tema muy importante que relaciona a las mujeres y la pedagogía. Importante para nuestro sindicato, importante para el magisterio, importante también para la sociedad. Hoy aquí en este programa lo modera la profesora Marta Cecilia Gil, es maestra, magíster en educación Educación y Sociedad. Es maestra jubilada de la Escuela Normal Superior de Medellín, integrante de la Red de Maestras Investigadoras de Normales Superiores de Antioquia, miembro activo de distintos movimientos cívicos y sociales, también integrante del Nodo de Escuela Normal Superior, pertenece a la Red Estrado. Profesora Marta, sea usted muy bienvenida y queda usted pues en la conducción de este programa. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacida de estar hoy también acompañada. Bienvenidos, respetados oyentes, televidentes e internautas. Hoy hemos preparado un nuevo episodio del programa Pedagogía al Aire. Este conversatorio lo hemos denominado Mujeres y Pedagogía. Presentamos un saludo fraternal a todos los maestros, directivos y comunidades educativas que construyen patria y tejido social, formando familias, creando entornos democráticos de convivencia para la educación de niños, jóvenes en cada una de las instituciones y enseñando la ciencia con pensamiento crítico. El rol histórico de las mujeres en la pedagogía ha sido protagónico, destacado por mujeres líderes. En un rastreo general histórico de mujeres pedagogas universales, iberoamericanas y colombianas se hallan nombres como María Montessori, italiana, nos aportó el concepto del juego y la cooperación en la formación y en la enseñanza. Gabriela Mistral, chilena, nos decía educar con la actitud, con la palabra y el gesto. Enseñar es dejar huella en la vida de otras personas. Si no promovemos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? Anne Sullivan, estadounidense, nos dio grandes aportes en la educación de niños ciegos y sordos. Helen Keller, alumna de Sullivan, también estadounidense, nos dio grandes aportes en este concepto. Olga Cosettini, argentina, experiencias con centros de interés y la Escuela Normal Domingo de Oro en la provincia de Santa Fe. Savitrabai Phule luchó contra el matrimonio infantil y fundó la primera escuela para niñas de la India. Helen Parker, alumna de Montessori, propuso los contratos individuales para darle la autorresponsabilidad al estudiante. Este buscará intensamente lo mejor para lograrlo, así nos decía. Elise Freinet, del movimiento pedagógico de Freinet, nos da las ideas centrales: libertad de expresión, vida cooperativa, realización y emancipación por medio del trabajo. Emilia Ferreiro, argentina, nos da un aporte muy grande en el valor pedagógico de la escritura para los niños. Solina Gallego Fernández, colombiana, promotora de los derechos de los niños, fundadora de Hogares Carla Cristina en 1963 en la ciudad de Medellín. Amina Melendro de Pulecio, maestra de música, nos dio grandes aportes para construir sociedad a través del arte y la música. Olga Lucía Zuluaga Garcés, historiadora y conceptualizadora de la pedagogía en Colombia. Es común en estas pedagogas principios muy importantes: el humanismo, la sensibilidad social, la promoción de derechos de las niñas para educarse, la promoción de la educación de los niños ciegos y sordos, la lucha contra el matrimonio infantil en algunas culturas, la promoción de la cooperación, del trabajo en equipo y nunca la competencia. Educar con la actitud, con la palabra, el gesto. Nos invitan ellas en general en sus conceptos y nos dan a entender que la escuela es una institución promotora del pensamiento crítico, autónomo y la autoformación participativa. La conciben como un espacio cultural y social para formar actitudes cívicas, pensamiento crítico y democrático.
Finalmente, en este recorrido merece especial mención la Unión de Ciudadanas de Colombia, institución que nace en Colombia posterior al derecho al voto a la mujer en 1957. Promueve en la mujer la formación cívica, política, no partidista. La fuerza de la mujer en todos los tiempos siempre ha marcado valentía y sensibilidad social en medio de las dificultades histórico-sociales, económicas y culturales. Para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos Humanos de la Mujer, nos acompañan dos mujeres grandes líderes, la doctora Rocío Pineda García y la doctora Lida Yasmín Morales, presidenta actual de la Asociación de Institutores de Antioquia. La doctora Rocío Pineda García es una investigadora social. Tiene estudios de maestría en género, sociedad y política. Cofundadora de la Red Nacional de Mujeres, de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Iniciativa de Mujeres por la Paz. Fue secretaria de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín en el 2008 y de la Gobernación de Antioquia en el 2012. Expresidenta de la Escuela Nacional Sindical. Bienvenida, doctora Rocío. También nos acompaña nuestra presidenta actual de la Asociación de Institutores de Antioquia, de la cual nos sentimos muy contentas de tener una mujer en la presidencia, la doctora Lida Yasmín Morales Puervo. Es docente del nivel de preescolar, licenciada en educación preescolar, especialista en TICS, magíster en educación, doctora en educación y presidenta de la acción comunal del barrio La Dalia en Marinilla. Actualmente presidenta de ADIDA. Vamos a conversar entonces en torno a preguntas provocadoras. Yo les pido que leamos cada pregunta y cada una contesta, da su aporte. La primera pregunta: de acuerdo con su trayectoria y experiencia como lideresa, ¿cuáles son esos aspectos que determinan el empoderamiento de las mujeres y su aporte a la educación? Doctora Rocío, bienvenida. Marta Cecilia, muchas gracias. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Dida, a su presidenta, la compañera Lida Morales. Quiero felicitarla por estar ocupando ese cargo tan importante en el gremio de maestros y maestras de Antioquia. También al profesor Harold y por supuesto a ti, Marta Cecilia. Cuando oigo la palabra empoderamiento de las mujeres en la educación, a mí me surgen, digamos, dos caras de una misma moneda. ¿Cuántos años las maestras ni siquiera fueron nombradas como tales? Siempre está subsumido esa idea de maestras en el de maestros. A la gente le puede parecer un poco traído de los cabellos, y hoy en día también pues es polémico el tema del lenguaje inclusive, pero es muy importante nombrar a las maestras. Entonces, parte de ese empoderamiento de las mujeres en la educación ha sido el ser sujetos ellas como tales. Y quiero también señalar que en la educación superior de las mujeres de este país se lo debemos a maestras líderes que se empeñaron a principios del siglo con los pequeños grupos de mujeres feministas que habían en esa época o en los albores del feminismo en el país. Esas maestras fueron incisivas, fueron constantes reclamando el derecho de las mujeres a la educación superior y lograron, yo no recuerdo en este momento el nombre de la maestra, que era una maestra de Yarumal, que con el Ministerio de Educación de la época, en el año 1933, logró que el gobierno nacional decretara mediante el decreto 227 el derecho de las mujeres a la educación superior, por tanto, el derecho a estudiar bachillerato para poder ingresar a la universidad. Yo creo que si hay algo que señalar del empoderamiento de las mujeres en la educación, hay que llegar a hace casi un siglo,
Nos demoramos mucho después de ese decreto para ingresar en la vida cotidiana pues a la universidad, pero hoy uno podría decir, yo me atrevería a decir que ese fue un acto político y de compromiso social de maestras. Ofelia Uribe de Acosta, una maestra boyacense que fue sufragista y que fue activista, que creó una emisora, un boletín, es decir, todas esas maestras y muchas otras que en este momento no voy a nombrar. Lucila González, una sufragista caleña, incluso Lucila hablaba en los años 40, publicó un libro de asuntos que hoy en día apenas estamos trayendo a la esfera pública, como era la necesidad de un movimiento político de mujeres, y ella lo llamó La Tercera Fuerza, en donde colocaba y ponía la educación en un eje de desarrollo del país. Creo que la sociedad colombiana le debemos a las maestras y por supuesto a los maestros, pero las maestras porque siempre han tenido una doble carga, le debemos la educación de generaciones y generaciones en este país, de modo que ahora hay que lograr que el Estado colombiano, en este caso, las coloque colectivamente en el lugar que deben ocupar, y eso tiene que empezar por condiciones laborales, teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen en el tema del cuidado, ¿cierto? Condiciones laborales dignas, la doble jornada que tienen las maestras. Entonces esas son luchas todavía que muchas de nosotras reclamamos atención de parte del Estado. Sí, estamos en esa búsqueda constante. Las mujeres necesitamos unas condiciones laborales muy especiales porque realmente nuestro trabajo de madres, dar la vida, cuidadoras de hogar, de crianza, requiere unas condiciones diferentes que aún hay que seguirlas luchando, doctora. Y yo pienso que son, o sea, yo tengo una pregunta, una preocupación, porque son los modelos. Esas maestras, en la vereda, en el municipio, en la ciudad, en la universidad, en toda parte, son modelos de construcción de nuevas feminidades de mujeres, ¿cierto? De mujeres seguras, de mujeres afirmadas, de mujeres que se paran en los diversos espacios de la sociedad como pares de los hombres, en donde puedan ser líderes políticas sin tener que estar en una corriente que dirige X o Y, sino cómo ser también, cómo ser ellas también sus propias líderes políticas, líderes sociales, líderes en el desarrollo del país, ¿cierto? Entonces me parece que yo sí pienso que es un sector de la sociedad que ha cumplido durante todo este último siglo un papel trascendental para el desarrollo del país. Muy bien. Nuestra presidenta Arida, ¿qué nos quiere aportar esta pregunta, doctora Lida? Bueno, yo pienso que en cuanto al empoderamiento de las mujeres debe estar basado en diferentes campos, entre ellos debe estar el tema económico, el tema político, el tema social, el tema educativo, porque nosotros de una u otra manera como mujeres asumimos muchos roles y está demostrado que somos capaces de sacarlos adelante. Tenemos la posibilidad de ser madres, pero al mismo tiempo somos esposas, al mismo tiempo somos hijas, al mismo tiempo somos estudiantes, al mismo tiempo podemos desempeñar otros cargos y somos organizadas y se nos permite hacerlo de manera con un liderazgo claro, decidido y sacando adelante todas estas situaciones. Entonces, cada uno de estos empoderamientos en el campo que lo realice, sea en el educativo, en los antes mencionados, deja consigo unos aspectos que permiten sacarlos adelante. Por ejemplo, en el tema económico, se ha demostrado que las mujeres cada vez nos preparamos más, aunque la desigualdad sigue. Es notoria la representatividad en ciertos campos donde todavía no superamos las mujeres o al menos igualamos la cantidad o la calidad o cantidad de oportunidades, pero nos preparamos, somos buenas administradoras en lo económico, nos proyectamos, pensamos en el futuro, no solo en el nuestro, sino en lo de nuestra familia y en el campo que estemos, creemos en nosotros y somos capaces de hacerlo crecer económicamente. En el tema educativo, pues aún más, porque nosotros allí tenemos en nuestras manos unas semillas que con el amor
en el caso mío, que soy de preescolar, los encuentra uno que apenas están soltando de unas mamás, de una familia, y uno entra a ser como esa mamá mientras la real no está, pero ayudarlos a crecer, a soñar con ellos, a brindarles seguridad, a brindarles amor, a descubrir en ellos tantas cosas que ni las mismas mamás saben en ese momento, porque los niños llegan muy chiquitos a la escuela, y a demostrarle a los niños que ellos son capaces de muchas cosas y que deben ser berracos, valientes, creer en ellos mismos, terminar sus tareas, valorar sus cosas, hacerlos creer en ellos y quererse, respetarse, compartir con el otro, tolerar. Entonces, en lo educativo sí que podemos hacer grandes cosas, incluso desde el preescolar o independiente el ámbito educativo en el que nos estemos desempeñando en el momento, y no solo con los estudiantes. En nuestras manos llegan las mamás con diferentes problemas, los papás, y terminamos siendo psicólogas, nutricionistas cuidándole el alimento a los niños, las enfermeras dándole el medicamento que la mamá nos trae bajo una fórmula, porque es otro momento que no se le puede suspender al niño. En el tema social, ahí sí que es cierto. Cuando nos gusta el tema social, nos podemos desempeñar de diferentes maneras en la misma institución educativa, representando a los mismos compañeros en el consejo académico, consejo directivo, en el municipio, en la JUME, en las acciones comunales. Yo soy una enamorada de la acción comunal. Creo que el trabajo comunitario es supremamente importante, y cuando crecemos en colectivo y somos voz de muchos que no tienen voz, y somos capaces de sacar y llevar cosas a esas comunidades, quizás algunas muy lejanas o difíciles, de demostrarle a algunas mujeres que han tenido temor o han sido coartadas de expresarse libremente que sí se puede y que tenemos derechos y que somos capaces, de que podemos crecer en nosotras mismas. Eso es otro trabajo hermoso que se hace desde la parte de la comunidad. Incluso a nosotros nos ha tocado ser catequistas. Entonces, desde los niños en la iglesia, en la formación de catequistas, tuve la posibilidad de liderar los grupos de los jóvenes en la parroquia. Entonces, esa es otra manera de uno ir aportando a la sociedad de diferentes maneras, pues porque son géneros diferentes, pero también vamos a la parte política. Nosotros empezamos a ser parte del tema político, así muchas mujeres digan, es que yo no soy política. De una u otra manera todos somos políticos, a opinar, a escuchar, a debatir, a pensar. A veces pensamos nosotras mismas que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero da el mismo temor a sacarlo y a decirlo. Pero cuando hacemos parte de grupos organizados, donde las mujeres nos escuchamos, donde hay sororidad, donde nos sentimos importantes, es importante lo que el otro dice, donde nos cuidamos, donde mostramos muchas cosas que se pueden hacer, encontramos grandes cosas que se pueden dar en el marco político, y ahí es donde hemos visto grandes mujeres surgir en el tema político, a nivel del país, en presidencias, a nivel de los municipios, en alcaldías, en los consejos municipales. Pero hablando de lo más normal que podemos tener nosotros a la mano, es en el grupo en la red de mujeres, una red de mujeres que puede iniciar desde el barrio, pero que va cogiendo fuerza y se crece a nivel del municipio, pero luego a nivel de subregiones, pero luego a nivel de un departamento, donde cada vez se le dé mayor posibilidad a las mujeres. Y en ese entorno donde me dicen en la misma pregunta y ese aporte a la educación, entonces primero que haya sororidad entre las mujeres, que permita entre todas seguir fortaleciendo la parte económica, la parte cultural, la parte social, la parte educativa, pero que entre todas también y todos podamos construir una política pública educativa que permita tener un reconocimiento, pero que permita que la voz sea más escuchada, que haya más inclusión, que haya el respeto. Todavía se ve muchísimo el maltrato hacia la mujer y el temor, porque son más las noticias donde asesinan a una mujer que otras cosas. Entonces eso genera temor, y donde nos vean, porque es normal que vean a una mujer bella, atractiva, encantadora, pero siempre el respeto esté por medio, pero que no se obliguen a nada. Cuando se obliga a una mujer, entonces se está vulnerando sus derechos, no haya las violaciones. Va a ser muy difícil, pero tenemos que seguir luchando porque esté esa seguridad y esa igualdad hacia la mujer, ese respeto, y que se crea en ella. Es que una mujer es capaz, reitero, independiente de las facetas que tengamos en el momento, somos capaces de todo, somos organizadas, hacemos las cosas de la mejor manera posible, y sobre todo en el ser de mujer siempre debe haber esa integridad, ese
esos valores que deben ser inmersos y son supremamente importantes, independiente en el rol que desempeñemos. No podemos perder los valores cuando escuchamos el otro, cuando somos tolerantes, cuando tenemos capacidad de diálogo, cuando somos incluyentes y cuando sabemos que todos somos iguales y que tenemos unos derechos. Hasta ahí se da la posibilidad de que nos sigamos reconociendo, de que el trabajo en equipo sea mejor y podemos seguir aportando a la educación y aportando a la sociedad. Me parece muy valioso ese aporte que nos da, querida Lida, y si nos ponemos a mirar, digamos, en los principios pedagógicos que yo mencionaba iniciando, cuando nos dice, por ejemplo, Gabriela Mistral, la importancia del trabajo en equipo, María Montessori, siempre nos están insistiendo en esos principios básicos de la pedagogía que no pueden, que por eso son clásicos, porque siempre están presentes, formar para trabajar en equipo, como nos decía también ahorita Rocío, las mujeres, las maestras somos esos referentes de femineidad, esos referentes, esos modelos sociales que las comunidades, la sociedad están viendo. La maestra es una lideresa, es una líder por naturaleza. Dentro de en esta misma línea, pensemos ustedes han destacado por su liderazgo y por sus luchas, cada una en su campo. Considerando todo lo anterior, en eso que empodera a las mujeres, ¿qué le dirían ustedes a las nuevas generaciones, a estos nuevos maestros, a estas nuevas generaciones? ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran estas nuevas generaciones? Doctora Rocío. Yo creo, me parece que cada generación va teniendo un momento histórico y una manera también pues, de habitar la sociedad. Yo que pertenezco a una generación mayor a ustedes, hago parte de una generación que rompimos, abrimos puertas en muchas áreas de la vida para el desarrollo de las niñas y las mujeres. Pero esas luchas, ese reconocimiento de derechos que hemos logrado las mujeres ahora a propósito del 8 de marzo, ese reconocimiento, es decir, si nosotras miramos la legislación, las sentencias, toda una batería de normas legales, de leyes que favorecen, que promueven los derechos de las mujeres, el reto de las nuevas generaciones es hacer que esas leyes, que esos mandatos constitucionales y legales se conviertan en hechos de la vida cotidiana. Y cuando me refiero cuando hablo de hechos de la vida cotidiana, quiere decir que cada persona debe asumirse como una ciudadana activa o un ciudadano activo. ¿Qué es un ciudadano o una ciudadana activa? Aquella persona que decide trabajar por intereses comunes, como decía la profesora, los intereses de la comunidad, intereses que favorecen colectividades humanas, y esa debería ser una obligación de las nuevas generaciones. Hemos abierto, como digo yo, el feminismo contemporáneo ha abierto las puertas con muchas dificultades a las mujeres. No quiere decir que están abiertas para siempre. Hemos visto en Afganistán, hemos visto en otros países cómo en momentos críticos los primeros derechos que se violentan y los retrocesos son los derechos de las mujeres y las niñas. Y de las mujeres y las niñas. Entonces, las nuevas generaciones tienen que reconocer que ese legado fue producto del compromiso de chicas en su momento, de mujeres jóvenes, de mujeres en ese momento que se comprometieron con el desarrollo de la sociedad, con aportar la visión de las mujeres a ese desarrollo de la sociedad, y tener claro que lo que tenemos hoy en día lo podemos perder mañana. Por ejemplo, nunca pensábamos que en Estados Unidos, que fue el paradigma de la libertad de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, para decidir una maternidad libremente, si se quiere ser, no se quiere ser, cuántas veces, hoy en día hayan retrocedido esas leyes
y que hoy en día estén en el contexto de América Latina más perseguidas las mujeres y las chicas en Estados Unidos que en nuestros países que supuestamente son más atrasados. Entonces es muy grave tener esos espejos y es un llamado a las nuevas generaciones de hombres y mujeres y debe ser que diría yo, como un eje en las instituciones educativas, que es donde actúan fundamentalmente los maestros y sobre todo las maestras CSC. Es decir, ese es un legado que tenemos que defenderlo a toda costa y avanzar, porque, como decía la profesora ahora, la exacerbación de la violencia contra las niñas y las jóvenes es un delito, es un oprobio, es una opresión que viven las nuevas generaciones. La utilización por la publicidad comercial, vender su cuerpo como vender productos, ese es un atentado contra los derechos de las mujeres. La sexualización también que vemos hoy en día con las niñas tan jóvenes. Exacto, esas son, digamos, herramientas o son dispositivos culturales patriarcales y machistas que se aprovechan, digamos, que utilizan los avances para renovar el machismo y la opresión con una cara de ser moderno, pues de ser una cultura moderna. Y de moderna no tiene nada porque si algo moderno hay que reivindicar es el ejercicio pleno de los derechos. No, y como nos decía nuestra maestra Gabriela Mistral, si no promovemos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estos derechos? Mira que son principios clásicos de la pedagogía, Rocío, que están allí y que nos inspiran hoy a las maestras desde preescolar hasta los últimos niveles, que son clave. En el aula hay que hablar de estas situaciones, hay que llevarlas al aula, a las clases, a las reflexiones, hay que articularlos con la enseñanza, con la ciencia, con todo, con la tecnología, hay que hablar de estos temas. Y poner esos adelantos de todas estas nuevas generaciones vinculadas a aspectos tan importantes del desarrollo como son las nuevas tecnologías, como es el medio ambiente, el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. El papel, digamos, de que las maestras han jugado, o las mujeres mejor en la educación han jugado para la sociedad. Yo tengo por ahí un video que he utilizado mucho en mis charlas y talleres, y es el planeta de los hombres solos. Entonces hoy en día, cuando hay tantas discusiones sobre el feminismo, que es la pelea contra los hombres, no, es la lucha por los derechos y por el ser humano digno y libre y seguro de las niñas y las mujeres. Entonces, si nos sacaran hoy en día de la sociedad, si nos encerraran en algún lugar, ¿qué pasaría con el país? Al día siguiente está caído. Digamos, es como un ejercicio para mostrar el papel trascendental que han venido cumpliendo las mujeres en el desarrollo del país. Dadoras de vida, cuidadoras. Lida, ¿qué nos quieres complementar con esa, tú que te has destacado por ese liderazgo y por todas estas luchas? ¿Qué les diríamos a las nuevas generaciones? ¿Cómo complementamos todo esto que nos ha dado Rocío tan interesante? Bueno, yo lo primero que le digo a los chicos en los campos que me muevo y donde puedo compartir con ellos, que soy profe de preescolar, pero como me gusta el trabajo comunitario y el trabajo de barrio, entonces tengo la posibilidad de interactuar en diferentes edades con ellos. Lo primero que les digo es: vivan cada etapa de su vida, no la aceleren, porque encontramos las niñas de preescolar que ya quieren ser grandes, ya se maquillan, ya quieren usar otra ropa, ya quieren hacer cosas de adultos, ya manejan el lenguaje del novio, de la tristeza, por el mismo ambiente que viven, por la misma sociedad y por la misma tecnología, porque los niños ahora, me parece genial, uno tiene niños pequeños de 2, 3 años y ven la facilidad con la que mueven un celular, con la manera como se meten a un YouTube y al meterse al YouTube, entonces de manera accidental sale el video, pero los mismos programas de la televisión. Nosotros en la televisión vemos programas
muy valiosos, pero también encontramos otros que dicen, no, ¿cómo muestran eso? ¿Cómo le enseñan a los muchachos a ser de maleducados? O la manera como se tratan, porque entonces solo es bonita la flaca, la que tiene el carro, o la que tiene determinados detalles. Entonces vamos como enmarcando las personas en un cajoncito y empiezan a vivir y acelerar las etapas sin necesidad de tenerlas. Cuando me dicen, es que profe, yo ya terminé con el novio, y es que usted tenía novio, si tiene 5 años, sí, yo tenía. Entonces nosotros a veces nos prestamos para seguirle el juego. Obviamente es un juego entre los niños, pero a medida de que viven las edades, los encuentra uno queriendo acelerar su vida y asumir otros roles. Pero también les diría, hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia porque es válido, cada generación es diferente, trae una connotación diferente, y a nosotros en este momento nos está tocando una sociedad diferente, unos chicos diferentes, pero también hemos ido aprendiendo a compartir, a interactuar con ellos, a comprenderlos y ayudarlos a orientar. Entonces, que ellos conozcan la historia, pero sobre todo, se ve mucha inseguridad. En los jóvenes de ahora se ve mucha angustia, mucha inseguridad, depresión, que decía uno en la época de pronto del colegio, uno no la veía tan marcada. Nuestra generación no éramos, pues yo no recuerdo compañeras en el CEFA, donde yo me formé como educadora, que me dijeran estoy deprimida. En la década del 70, yo no recuerdo ese tipo de expresiones en las compañeras. Eso hay que mirarlo, hay que revisarlo. Y en el trato hacia los papás, recuerdo que uno, y no ni siquiera porque yo dijera mi papá me va a matar, pero el temor a faltarles al respeto, todo esto ha cambiado y nosotros como papás lo vamos permitiendo. Los chicos se van pegando al facilismo. Entonces yo que les diría a ellos, primero crean en ustedes mismos, crean en sus sueños, ustedes mismos son constructores del futuro. Pero eso sí, los valores es lo más importante. Estemos donde estemos y la época que esté, los valores nunca van a pasar de moda. Cuando un ser es íntegro, con valores, se adapta muy fácil a otras cosas. Entonces esto no puede dejarse de lado. También le diría a los muchachos que la tecnología es supremamente importante y me encanta, pero no debe alejarnos ni de la familia, ni debe reemplazar el ser humano. La tecnología es parte. En ese aspecto, ¿qué podemos hacer entre los maestros como formadores y enseñantes para prevenir y usar esa herramienta tecnológica y educar las familias? Es que yo pienso que en las estrategias que podemos utilizar como maestros, uno a los muchachos los manda a hacer algún trabajo o alguna consulta. Recuerdo en mi época, íbamos a la biblioteca o en la misma casa la mamá nos compraba los libros y le hacíamos, pero había que leer para hacer los trabajos. Ahorita las aplicaciones y la inteligencia artificial le permite hasta entregarle a usted el trabajo desarrollado. Le puedo asegurar que muchos de los chicos y los jóvenes ni se percatan en leer, sino que lo entregan al profe y el profe lo lee y cree que quedó súper bien, pero hay que mirar la manera como el muchacho los hizo, si sí se esforzó, porque quizás muchos, no todos, pero muchos pueden buscar el facilismo, pero entonces no podemos dejar nosotros como docentes el trabajo en equipo. Las exposiciones en el aula, la retroalimentación. Recuerdo cuando nos ponían a nosotros a leer constantemente en español y literatura obras literarias. Es que no hay necesidad de que nos digan porque la época ha cambiado, es que tiene que leer tal libro. No, hay opciones, vamos a leer un libro, pero vamos a tener momentos, eso nos va a permitir la fluidez, nos lleva a la creatividad, nos permite el conocimiento, el temor, aquellos que les da miedo hablar en público, pero pudieron leer y pueden hacer un aporte en el grupo. Todo esto va permitiendo y no nos vamos a pegar únicamente la tecnología, pero cuando dejamos que solamente sea la tecnología, entonces yo le digo a los muchachos, no permitamos que nos reemplace, hace parte de nuestra vida, es chévere, es muy importante, pero no debe reemplazarnos a nosotros. No se puede perder la fe. La fe, hay que tener la fe para todo, nada es fácil. En la vida nada es fácil, todo cuesta. Hay chicos que están desde la escuela ya angustiados que porque no hay forma de ir a la universidad. Yo les digo, y es que yo cuando estaba en quinto ni siquiera pensaba que iba a ir a la universidad, pero no me preocupaba en el momento si iba a haber la plata o no. Todo es posible. Hay momentos, hay posibilidades. Si en una oportunidad fracasa, insista en otra. Y si en la segunda fracasa, insista en otra. Nada es fácil. Y no todo lo que nosotros tengamos fue fácil, ni porque venimos de familias que nos podían dar todo. Cuánto nos tocó trabajar, hacer otra cantidad de cosas antes de o al mismo tiempo, criar los hijos y fuimos madres muy jóvenes. Yo, por ejemplo, fui mamá a los 16 años.
y aprendí a asumir el rol de mamá, aprendí a asumir el rol de esposa que tenía el esposo en ese momento, pero al mismo tiempo asistía a las actividades del colegio, a las actividades laborales, pero nunca dejaba de lado el tema de los grupos juveniles en el barrio, porque uno es capaz de todo, pero no perder la fe, no perder el norte, creer en uno mismo y sacar adelante. No todo lo que se quiere se consigue, pero no dejarnos derrotar o deprimirnos porque fracaso en el primero o segundo intento, hay que seguir para adelante. Rocío nos quiere dar un aporte en esta conversación. Escuchando a la profesora Lida, y que es profesora de preescolar, De niños pequeños. recuerdo que cuando uno estudia cómo es la vinculación ya laboral de los maestros y las maestras en las instituciones educativas, uno encuentra que el preescolar 100% mujeres, la primaria también, y después se diversifica. Entonces, es tan importante esa etapa de la vida, es decir, la sociedad la valora, es decir, nadie habla con todo el orgullo de que es profesora de primaria porque les parece como que no, ¿cierto? Es como los profesores que terminan doctorados en las universidades y no quieren ser profesores en pregrado, les parece que denigra de ese carácter de doctores que tienen, cuando debería ser lo contrario, a mayor conocimiento, estar en aquellas etapas de mayor influencia que hay para los niños y las niñas. Entonces hay una sociedad que le ha tocado en este momento a los nacientes en esta época, una sociedad capitalista hiperconsumista. Entonces, la promoción de la felicidad a toda costa, la promoción de consumos. Uno ve a las mamás llevando a las niñas a los 5 años a la peluquería, a que las peinen para el cumpleaños, que les pintan las uñas. Es una reproducción mecánica de unos estereotipos que no saben las consecuencias que eso trae más tarde para las niñas, de modo que el desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación, el desarrollo de una sociedad que lo único que interesa es el consumo, es, digamos que brinda y con unas tecnologías que les llegan desde temprana edad a los chicos y las chicas. Pero lo que ha pasado con las personas adultas, digo, padres, madres, maestros, maestras, es que creemos que porque el muchachito sabe manejar el televisor o el computador o el aparato más rápido que el papá y la mamá, tiene todo el conocimiento. No, maneja la herramienta, tiene la habilidad, pero la formación, enseñarles a pensar, enseñarles a ser responsables, enseñarles, darles los instrumentos para su desarrollo, esa es la tarea trascendental que siguen cumpliendo en este momento las mujeres en la educación, ¿cierto? Sí es. Muy bien, entonces vamos finalizando. Yo les pido entonces que en 2 minuticos cada una nos diga cómo quiere ser recordada, cuáles son los retos y desafíos que tenemos todavía, que nos quedan pendientes. En 2 minuticos cada una terminamos así. Y agradecerles a la doctora Rocío y a la doctora Lida su presencia, sus conceptos tan valiosos, su invitación a esa esperanza que nos dan todas dos para asumir todas estas problemáticas que hoy nos corresponde a las mujeres y a las maestras. Pues yo diría que cualquier persona, cualquier mujer está en capacidad de liderar procesos comunitarios, sociales, de país a nivel macro, que la tarea de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, es ser un ciudadano activo de su época, prepararse para poder ser ciudadano activo, informarse, formarse, comprender lo que es una sociedad democrática y cómo cada quien de verdad construimos el país que queremos. Eso no nos lo construye nadie. Cada quien aportamos a ese país que queremos desde la casa, desde el mundo laboral, desde el mundo político si estamos ahí, desde otros escenarios sociales. De modo que el gran desafío, a mi modo de ver, es cómo construir, ¿cierto?, ciudadanos y ciudadanas plenas,
Y cuando hablo de ciudadanas plenas, estoy hablando de mujeres que sus derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad los puedan ejercer sin miedo en la casa, en la calle y en las esferas diferentes de la vida. Ese es el desafío, cómo lograr ese respeto profundo a los derechos fundamentales de las mujeres y a su participación, al reconocimiento de su participación en igualdad de condiciones a los hombres en esta ciudad, en este país. Doctora Lida. Bueno, Su mensaje. yo quisiera ser reconocida como una maestra equilibrada, una maestra ecuánime, empoderada, no operaria del saber, sino una constructora del conocimiento, una mujer apasionada por ser maestra, una docente que aportó y ayudó a construir una sociedad más justa, una sindicalista que luchó por las reivindicaciones de los derechos no solo de las mujeres, sino de una comunidad educativa, defendió a los maestros, consiguió muchas cosas para ellos, fue voz del que no tenía voz, una maestra que construye, una mujer intelectual, responsable, empoderada, creativa, trabajadora, honrada, una mujer que se caracterizó por sus valores, por el respeto, por el buen trato, una mujer íntegra, con una gran calidad humana. Me parece supremamente importante que donde quiera que estemos, la parte del respeto y los valores debe estar siempre inmerso en nosotros. Y pienso que esos desafíos, o el desafío que tenemos, es seguir fortaleciendo la red de mujeres, para que de esta manera sigamos luchando por la discriminación, porque se abran más oportunidades, porque haya más reconocimiento, por el derecho por el luchar por el respeto a los derechos, pero sin miedo, para que podamos seguir mejorando todo esto en vista de una mejor sociedad y obviamente de un mejor futuro. Yo terminaría brevemente con un pequeño desafío. Si en cada institución educativa, en este mes de los derechos de las mujeres, se hacen talleres con esos chicos y esas chicas, ¿qué es lo que es un derecho? ¿Qué es lo que significa ser un ciudadano, en este caso ciudadana, porque para eso es la fecha, para resaltar la importancia de la mujer ser reconocida como un sujeto de derechos, qué es lo que eso significa, qué es lo que implica, cómo se ejercen, cómo lograr fortalecerlos. Muchas gracias, doctora Rosa. Yo terminaría diciendo que en este mes de la mujer trabajadora y de lo que trae consigo este día, donde sucedió una tragedia enorme, donde pierden la vida muchas mujeres, diría que debemos valorar el trabajo de las mujeres independientemente del que ejerzan, porque ahí encuentra también uno mucho que les da temor decir mi mamá es la de la cafetería de la esquina, es que mi mamá es la que tiene el negocio o el emprendimiento de arepas. Entonces cualquier trabajo que hagamos es supremamente valioso, supremamente importante. Antes hay que mostrarle que es tan importante y tan valioso, pero que tristemente no es reconocido y valorado como debe de ser, porque no se ganan una pensión, pero sin embargo sacan adelante a sus hijos. Entonces a luchar por los sueños, a valorar lo que tenemos y a querer mucho a esas mamás que de una u otra manera buscan es lo mejor para nosotros y por eso buscan la alternativa de subsistir independiente del empleo que tengan. Muchas gracias. Queremos entonces agradecer a la doctora Rocío Pineda, a la doctora Lida, esta tarde tan agradable que hemos estado conversando, y deseamos a las mujeres y a cada una de las maestras que estas ideas lleguen al aula y que hagamos estos talleres tan interesantes que nos invitan ellas para tomar conciencia de nuestro papel como ciudadanas activas. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche. Un abrazo fraternal, feliz noche para todos y gracias por la invitación. Pedagogía al aire. Pedagogía al aire. Huellas de maestros y maestras que transforman.